Bueno, muy bien, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a English Home Institute. En esta oportunidad les voy a enseñar a ustedes cómo aprender a hablar en inglés, pero con fútbol. La razón es bastante sencilla. Hace unos días comenzamos a enseñarle inglés al director técnico de un equipo profesional de fútbol aquí en Colombia, Patriotas, es el equipo. Y él me decía que tiene la intención, que tiene la gana de ir a entrenar otro equipo en otro país, pero que una de las limitantes bastante fuertes es el que no sabe inglés. Pero más allá de saber hablar inglés es el saber dirigir a un equipo en inglés, el saberle dar instrucciones a un equipo en inglés. Pues bien, yo comienzo por contarles que el inglés es uno solo. El inglés realmente es un idioma en donde usted debe aprender a comportarse en las diferentes situaciones. Recordemos, en una clase pasada nosotros vimos cómo se podrían hacer preguntas para esta situación, que era dos estudiantes en un curso de inglés conociéndose por primera vez durante el descanso, y habíamos pensado que posibles preguntas podrían salir a partir de ahí. Bien, luego también habíamos hablado de dos viejas amigas conociéndose, no, sino dos viejas amigas hablando de sus noticias. No sé, cómo estuvo su novio, dónde está su novio, cómo están los niños, cosas por el estilo. Son dos situaciones diferentes. Yo por aquí les dejo el video para que vayan y lo miren. Son varias situaciones en donde va a depender de la situación el tipo de pregunta que nosotros hagamos. Entonces yo aquí hago la anotación de que siempre debemos hacer preguntas para comunicarnos en inglés. Si lo que queremos hacer es aprender a hablar en inglés, pues lo primero que tenemos que hacer es saber hacer preguntas. Sin preguntas no hay conversación. There is no conversation. It depends on the situation. Depende de la situación. Va a depender de la situación el tipo de pregunta que nosotros pues hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros venimos aquí por este ladito y nos imaginamos una situación ya, digamos, de carácter futbolístico. But how about soccer? Recordemos que la palabra soccer es lo que nosotros conocemos como fútbol, ¿listo? Y la palabra fútbol para los americanos se sobreentiende más que todo para el fútbol americano, ¿listo? Para el fútbol americano. Entonces, just change the vocabulary. Solamente cambia el vocabulario. En inglés la estructura gramatical va a ser la misma, pero cuando tú quieres hablar con un entrenador físico, con un entrenador, un director técnico de un equipo de fútbol, pues lo único que tienes que hacer es change the vocabulary, cambiar el vocabulario, porque la estructura va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, vamos a mirar aquí rápidamente. Una de las preguntas que podrían hacerse digamos, en términos de fútbol o de soccer sería what's the score? What's the score? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la WH question. WH question, eso lo explicamos en el video de cómo hacer preguntas en inglés. Tenemos aquí la contracción, que esta contracción es el resultado de is, del verbo to be is. Y tenemos the score, que esto es el complemento, ¿cierto? What's the score? ¿Cuál es el marcador? ¿Cuál es el marcador? Entonces, imaginemos por un instante que no estamos hablando del marcador, ¿sí? Sino que estamos hablando de, no sé, pensemos, what's the score? Por ejemplo, aquí, pensemos en una pregunta como, por ejemplo, what's the matter? What's the matter? Como que, hey, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Entonces lo que yo quiero invitarlos a ustedes a mirar es que la estructura es la misma. Si ustedes se dan cuenta, what's, aquí está what's, y aquí tenemos the, y tenemos matter. Lo que hicimos fue cambiar la palabra, o sea, simplemente el vocabulario. Cambiamos matter, que es situación, por la palabra score, que es marcador. Pero siempre en inglés es la misma estructura, pero lo que sí necesitamos cuando queremos hablar de fútbol es saber el vocabulario, en este caso score, saber el vocabulario que necesitamos cuando hablamos de fútbol. Otro ejemplo que tenemos es what was the score? What was the score? ¿Cuál fue el marcador? No les traduzco las palabras, las oraciones aquí,
porque la idea es que ustedes aprendan a entender el inglés de la mejor manera posible. Así que la primera tenía What's the score? ¿Cuál es el marcador? Esto estamos hablando en presente. El partido todavía está en marcha. Y aquí tenemos What was the score? Que es cuál fue el resultado, cuál fue el marcador. Quiere decir que ya se acabó el partido. Les recuerdo que en el video donde aprendimos a hacer preguntas en inglés, vimos los auxiliares, tanto en presente como en pasado. Entonces, para que entiendan, comprendan un poquito de esto, que es de lo que les hablo, les recomiendo que vayan allá y miren ese video. Tenemos otro auxiliar acá que es el did, ¿cierto? Did the referee, esta es la palabra que necesitamos en el vocabulario inglés, the referee, y esto es book the player. Did the referee book the player? Eso en español significa que si el árbitro, y como tenemos el did aquí, eso significa que está en pasado, significa que si el árbitro amonestó, book the player, amonestó al jugador. Entonces, tenemos la pregunta en inglés relacionada con el fútbol. Did the referee book the player? Oiga, ¿el árbitro amonestó al jugador? Listo. Pero si vamos y miramos esta misma pregunta desde otro punto de vista, vamos a ver que es la misma estructura. Did the teacher speak to the students? Did the teacher speak to the students? Esta es una pregunta. Lo único que hacemos es cambiar el vocabulario. Vean, aquí les enseño, les muestro. Did, ¿sí? Did, tenemos acá. Did, y tenemos el auxiliar did aquí, ¿sí? Tenemos un sujeto, the teacher, pero aquí tenemos es the referee, ¿sí? Normal, el sujeto. Tenemos book the player como un complemento, y aquí tenemos speak to the students. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer, chicos, es saber vocabulario, saber que book the player es amonestar al jugador y saber que árbitro en inglés se dice referee. Ya con eso y sabiendo cómo se hacen preguntas en inglés, pues nosotros podemos sostener una conversación bastante fluida con nuestros jugadores en el campo de juego. Podemos hacerlo. Entonces digamos que lo ideal es saber vocabulario, y justamente por eso tenemos esta imagen aquí. This is the way to say or to express the players in English. For example, center forward. Este es el delantero central, ¿sí? Delantero central. Aquí está, center forward. Luego viene left midfield. Esto significa, la palabra left significa izquierda y midfield significa mediocampista o mediocampo. Básicamente lo que nos quieren decir aquí con left midfield es lo que nosotros conocemos comúnmente como lateral izquierdo. Eso es left midfield, lateral izquierdo. O otros dirían mediocampista izquierdo, podría ser. Entonces, si left es izquierda, aquí lo tenemos, left es izquierda y right es derecha, pues fácil, ya sabemos cómo decir esto y ya sabemos qué significa midfield. Esto quiere decir que esto ya sería lateral derecho, ¿sí o no? Lateral derecho. Bien, perfecto. Tenemos center midfield, que esto es, este vendría a ser el equivalente, center midfield, como mediocampista, como tal, mediocampista, ¿cierto? O centrales, digámoslo de esa manera. Y tenemos left back. Fíjense esto de acá, todos estos de aquí atrás, left back, reciben el nombre de left back. También podrían ser conocidos en español, aquí les escribo, también podrían ser conocidos como defenders. Los defensas, los defensores también serían estos. Y finalmente tenemos aquí, abajito tenemos aquí a nuestro estrella goalkeeper. Goalkeeper, este vendría a ser el portero. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tendría que ver entonces esto con el tema de hacer preguntas? Pues lo que yo quiero insistir en este video, chicos, es que hay que saber vocabulario,
hay que saber hacer las preguntas en inglés y jugar con eso. Por ejemplo, chicos, si yo pongo el siguiente ejemplo, vamos a colocar aquí, vamos a utilizar aquí a Center Forward, vamos a utilizar a este personaje acá, ¿listo? Y yo quiero decir que si el delantero central, no sé, estudia inglés, pongámoslo de esa manera, pues la estructura sería normal, do, das, ¿cierto? Porque estamos hablando de una tercera persona, das, y aquí simplemente coloco el vocabulario, the center, das, the center forward, ¿sí? Das the center forward, study English, das the center forward, study English, eso es, y ahí con esto, chicos, ya nosotros tenemos, pues, la pregunta, does the center forward, el delantero central, estudia inglés? Pero lo que yo insisto, una vez más lo digo, es que solamente es saber vocabulario, porque es que yo puedo cambiar de center forward, esto lo puedo cambiar y simplemente colocar, en cambio de the center forward, yo puedo colocar aquí, no sé, the lawyer. Recordemos que the lawyer in Spanish, it is abogado. Entonces es como si yo estuviera preguntando, does the lawyer study English? Y eso sería, el abogado estudia inglés. Entonces, básicamente es eso, chicos. Básicamente es que ustedes deben saber vocabulario relacionado con el fútbol para hablar en inglés. Pero, pues sobre todo saber hacer preguntas. Una pregunta que le haría, no sé, déjenme en los comentarios, una pregunta que le haría un técnico a un jugador. ¿Qué pregunta le podría hacer un técnico o un director técnico? ¿Qué pregunta le podría estar haciendo este personaje? ¿Sí? A este personaje. ¿Qué pregunta le podría estar haciendo? Entonces, ustedes déjenme en los comentarios qué pregunta le podrían estar haciendo y verán que la estructura de la pregunta es la misma, pero lo que va a cambiar, evidentemente, es el vocabulario. Algo así como, por ejemplo, no sé, pensemos en lo siguiente. Imaginemos que un profesor le dice a un estudiante, ¿trajiste la tarea? Sería, did you bring the homework? Did you bring the homework? ¿Cierto? Did you bring the homework? Vamos a colocar esto por aquí rápidamente. Acá. Entonces pensemos en lo siguiente. Le preguntaría, did you bring the homework? Esta sería una pregunta dirigida de un profesor, ¿cierto? De un profesor a un estudiante. Pero ahora cambiemos las palabras, el vocabulario, como si fuera un director técnico a un jugador. Sería lo mismo, did you, cambiemos el verbo bring por el verbo, no sé, por el verbo entrenar. Did you train, ¿cierto? Tú entrenaste, y cambiemos de homework por un complemento, como did you train in the soccer field yesterday? Did you train in the soccer field yesterday? Entonces, si ustedes se fijan bien, chicos, tenemos el mismo auxiliar de siempre, que es nuestro amigo did, tenemos nuestro sujeto, ¿cierto? Did you, y aquí lo que cambia, lo que sí cambia es, pues, el verbo. En este es bring, en este es train, porque este es lo que necesitamos, el verbo que necesitamos para el contexto del fútbol. Ahora, the homework, esto es en el contexto de estudiante, the homework, pero en el contexto de jugador es in the soccer field. Remember that soccer field, esto significa campo de juego, el campo de juego o la cancha. In the soccer field. Este soccer field es la palabra, o sea, estas dos son las que nos hacen cambiar la pregunta para contextualizarlas en el término de fútbol. Pero lo que es in, the y yesterday, eso es algo que aprendemos en todos los contextos porque lo utilizamos todo el tiempo.
Así que, pues, eso era lo que les quería explicar, chicos. Ya seguiremos avanzando con una siguiente sesión, una siguiente lección. Pero por lo pronto, simplemente les dejo aquí que se suscriban a nuestros canales y que miren el video que más les simpatice en este momento. Suscríbanse, dejen el pulgar arriba y nos vemos en una próxima clase. Hasta entonces.